Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a nuestros panelistas que han venido en medio de múltiples obligaciones y además contingencias. Cuando pensamos en este conversatorio con la directora de la escuela, Francisca Skotnik, pensamos abordar un tema que ha estado en nuestras conversaciones prácticamente durante todo el año, pero que es difícil porque las señales son bastante pesimistas. Entonces, la idea de iniciar esta conversación es primero ver con una cierta mirada descarnada lo que está pasando, pero a la vez también tratar de imaginar lo bueno, lo positivo, qué oportunidades se abren para los periodistas que estamos formando, pero también para los periodistas en general. Bueno, primero que nada les voy a presentar a nuestros panelistas. Óscar Sepúlveda, editor general de revista Cosas; Magdalena Winter, editora general del Diario Financiero; y Rodrigo Cid, periodista y presidente del sindicato número 3 de TVN. No sé si ustedes saben, pero esta mañana se conoció la noticia de que renunció el presidente del directorio de TVN en medio de una crisis financiera que pasa el canal, y por lo tanto Rodrigo me ha pedido que en algún momento lo excusen si tiene que retirarse antes. Así que desde ya lo dejamos excusado. Y antes de iniciar la conversación, quería contarles más o menos el panorama del mercado laboral y de qué estamos hablando. Obviamente hoy día los periodistas se pueden y se desempeñan en una gran multiplicidad de funciones, desde periodistas en el sector público, en agencias de comunicaciones estratégicas, en producción de contenidos para numerosos sitios web. Pero cuando estamos hablando del mercado laboral de periodistas, estamos hablando del periodismo como lo entendemos en su función pública y tradicional, que es básicamente el corazón de por lo menos esta escuela de periodismo. Los periodistas que cubren noticias y que escriben y reportean el quehacer de un país en una función pública que, aunque ha sido ejercida normalmente por empresas privadas, se le reconoce una función pública y un deber en el sistema democrático. Entonces, en ese contexto nos hemos enterado este año de despidos en CNN y Chilevisión por fusión, en Televisión Nacional y Mega, hace poco más de 100 profesionales, el cierre o fusión de medios en Copesa, que era cuando Óscar y yo trabajábamos en la época, era como la meca de la estabilidad y hacia dónde un periodista podía mirar tratando de encontrar un trabajo que perdurara por años. Y si miramos con una mirada un poco más larga, no solamente este año, hemos visto una constante de cierre de medios y de reducción, por lo menos de fuentes laborales, en este tipo de periodismo del que hablábamos hace un rato. Dicho esto, entonces le damos la palabra a Rodrigo Cid para que nos cuente desde su perspectiva cómo se ve la situación en TVN y en los canales de televisión en general. Muy bien, muchas gracias Alejandra por la invitación, Francisca también, a todos los estudiantes que han venido a participar. Bueno, la situación en general para el periodismo yo creo que no son tiempos fáciles los que corren, en particular en la industria televisiva hemos visto que es una industria que está fuertemente golpeada por varios factores. En primer término, por la irrupción de nuevas plataformas, nuevas tecnologías que han venido a rebarajar el naipe de cómo se financiaba la televisión en general, que es por la venta de publicidad. Además de esto, eso ha llevado a que
los canales tengan que ir adaptándose a esta nueva realidad, a la irrupción de estas nuevas plataformas, como digo, y a una forma también de producir contenidos de una manera que sea más viable en términos económicos. Por ejemplo, hemos visto con bastante dramatismo y que nos ha afectado lo que ha ocurrido en Canal 13, donde por la vía de la externalización masiva se ha recortado la planta en alrededor de 300 trabajadores, muchos de ellos periodistas, camarógrafos, también personal técnico, lo que es de alguna manera la llegada a un modelo que ha operado en otras partes del mundo, como en España, por ejemplo, donde por la vía de la externalización se busca producir contenidos en forma más rentable. Sin embargo, esto también va en un directo desmedro de condiciones laborales, etcétera. Yo creo que acá hay una visión más personal, si ustedes quieren, uno ha sido testigo de cómo hemos vivido un cambio vertiginoso que ha marcado no solamente la forma de hacer periodismo en la práctica, porque el periodismo, bueno, desde siempre se ha hecho con las mismas herramientas básicas, pero en la práctica uno hace menos de una década, cuando por ejemplo tenía que ir a cubrir una catástrofe a alguna otra región del país, recuerdo que alguna vez nos tocó ir a reportear un fuerte temporal en Valdivia, y eso implicaba movilizar un camión satelital, un operador del camión satelital, un móvil de microondas, 2 operadores del móvil de microondas, un periodista, un camarógrafo, un asistente de cámara, un chofer, un productor, o sea, un equipo de 10 personas. Y hoy día, gracias a la tecnología, gracias a los celulares, esa misma pega de poner a una persona en cámara para poder informar lo que está ocurriendo, se puede hacer con un costo que es muchísimo menor. Por tanto, todo este cambio representa un gigantesco desafío para poder hacer y seguir haciendo periodismo, que es lo que la gente demanda, necesita y tiene como derecho poder acceder. Implica la capacidad de adaptarse, capacidad de que muchas empresas, incluida por ejemplo TVN, sin ir más lejos, no ha tenido. TVN todavía mantiene una estructura bastante anquilosada en términos de un entramado de gerencias, de subgerencias, que es más bien propio de los años de la bonanza económica, cuando el canal público era el líder de la audiencia, pero que hoy día ya, con los tiempos que corren y con la baja sostenida de los ingresos por publicidad, ya no es posible mantener esas viejas estructuras. Esto también nos ha impactado a nosotros. Hace muy pocas semanas hemos sufrido el despido de casi un centenar de trabajadores y todo parece indicar que es solamente el comienzo de un proceso de reorganización de la empresa que nos tiene además muy alerta a nosotros como dirigentes sindicales. Yo creo que todos estos cambios que se han producido con la irrupción de la tecnología, con modelos de flexibilización en términos del mercado laboral de la prensa en general, implica estar preparado para eso, y es muy bueno, creo yo, que las escuelas de periodismo tomen este tema, porque es algo que está provocando un impacto presente y con consecuencias, creo yo, que son bastante imprevisibles por ahora. O sea, ya lo estamos viviendo, pero seguramente a futuro esta coyuntura seguirá marcando lo que es nuestro trabajo diario, en nuestra labor de informar. Gracias. Gracias, Rodrigo. Magdalena, Magdalena la invitamos no solamente por su función en el Diario Financiero, sino porque el Diario Financiero ha implementado, ha sido bastante pionero en sumarse a los cambios de la revolución tecnológica digital. Y además han estado estudiando, entiendo, la situación de Copesa. Así que vamos a aprovechar de pedirle que nos haga un panorama de lo que está pasando con los diarios y también de los bondades y costos que puede traer la revolución digital. Bueno, antes que nada también quería agradecer la invitación. La verdad es que sí. Como le contaba antes a la directora de la escuela, yo vengo llegando, yo estuve trabajando mucho tiempo, yo partí en el Diario Financiero, luego estuve más de 6 años en el Mercurio y luego me retiré un tiempo de los medios. Y ahora, hace un poco menos de un año volví. Entonces he visto el cambio y realmente es impactante, me ha impactado cómo ha cambiado en tan poquito tiempo, no solo el periodismo y la forma de hacerlo, sino la industria. Bueno, además este año con los cierres de revistas como la revista Paula, La que pasa, bien impactante. La verdad es que yo diría que en los últimos años
al menos yo puedo hablar por la prensa escrita porque es donde he trabajado, se fue produciendo cada vez más una constante en que los ingresos publicitarios iban cayendo año a año. Y en los diarios veíamos todos los años que caía, y la tendencia era básicamente irreversible. Entonces, todos los medios empezaron a preguntar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cuál es la alternativa? Porque aparecían medios digitales a un costo mucho más bajo, con muy buenos periodistas, haciendo muy buen periodismo. ¿Y qué es lo que pasó en el Diario Financiero? El Diario Financiero, por muchos años, el Financial Times, el grupo Pearson, era dueño del Diario Financiero. Hoy día ya no es así, pero esa conexión se ha mantenido hasta el día de hoy. Todos los años los directores del Diario Financiero viajan a Londres y se juntan con todos los diarios que tienen esta relación con el grupo Pearson, que antiguamente también estaba Expansión. Entonces, nosotros empezamos a ver que en el mundo la tendencia iba hacia cerrar el contenido y que la gente empezara a pagar por suscripciones digitales. Y el director anterior del Diario Financiero entendió esto muy bien, que era Roberto Zapag, y decidieron implementar un cambio de estrategia radical, un cambio que significó un cambio de estructura completa del diario, que se estudió durante 3 años y luego se implementó en junio del año pasado, en junio de 2017, y significó un cambio de toda la estructura del diario y cerrar nuestros contenidos online para los lectores. O sea, solo quien paga una suscripción digital puede leernos. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Y solo como paréntesis, es algo que lo hizo ya el New York Times, lo están haciendo todos los diarios argentinos, brasileros. O sea, al fin parece haber como una especie de consenso de que esta es la alternativa para mantener el periodismo, este tipo de periodismo escrito, de prensa escrita. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que si los avisadores ya no te están financiando, que te financien tus lectores. Y eso tiene un montón de ventajas. Tiene ventajas que eres más independiente, no dependes que un grupo grande te financie y luego te intente poner condiciones. Siempre había esa lucha con el área comercial. Esto al revés, alinea el área comercial con el área editorial, porque no hay ningún gran poder que te esté ejerciendo presión. Hoy día el área comercial y el área editorial están completamente alineados porque cada lector, si un lector se va, un lector deja de pagar una suscripción digital o otro la paga, no hace gran diferencia. Entonces, hay un tema que permite un trabajo mucho más coordinado y permite concentrarse en el periodismo de calidad. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que la gente está dispuesta a pagar periodismo de calidad. El Economist, por ejemplo, los grandes diarios, y les está yendo muy bien. Si nosotros miramos las cifras, los últimos 5 años, del 2013 a la fecha, las suscripciones en papel no han variado. O sea, uno ve la curva es plana, ha caído un 0,5%, pero básicamente no ha variado. La gente que está suscrita a papel sigue suscrita a papel y... Es una audiencia dura, digamos. Sí, una audiencia dura. Pero la gente que está suscrita a papel en Diario Financiero, eso no implica la suscripción digital. Si tú quieres la suscripción digital, tienes que pagar la parte. Y eso viene creciendo a un 200% desde el año 2013. Entonces, la curva de suscripciones digitales está así y la curva de papel está así. Obviamente, eso en términos de ingresos, todavía el papel es un casi 70% de los ingresos del diario, pero eso ha ido bajando. O sea, hemos ido logrando que la parte presencial, que tiene que ver con eventos y formación ejecutiva, esté llegando a representar un 17% de los ingresos del diario, la parte de papel un 66%, esa es la cifra exacta, creo, sí. Y la parte digital otro 17%. Se viene subiendo, cosa que es una buena noticia. A veces es difícil de entender para los lectores, que ahora te empiecen a cobrar, pero la verdad es que también es curioso que con todo este tema de las fake news, y cada vez los lectores están entendiendo más que si tú quieres un periodismo de calidad, que tiene mucho trabajo por detrás, mucho reporteo, tiene mucha fuente, chequeo de datos, tienes que pagar por eso. Entonces, lo que nosotros hacemos hoy día en el diario es que las noticias que tú puedes encontrar en todos lados están abiertas. O sea, si uno se mete a la web del diario df.cl, una noticia que es un comunicado de prensa, lo subimos, pero va a estar abierto como en todas partes. Pero las que son propias nuestras y que implican un trabajo de fondo, y eso obviamente ha implicado roces, y no solo hacia afuera, porque hay lectores, por ejemplo, gente importante que nos da entrevistas y que luego le enoja
que su entrevista esté cerrada, que no la puedan, que la tuitean y que la gente no pueda entrar a leerla. Entonces nos ha generado con los políticos, porque los políticos no lo pueden entender. Les da mucha rabia que ellos nos den una entrevista, por ejemplo, y que esa entrevista después la gente no la pueda leer abiertamente. Y también ha significado todo un cambio de mentalidad dentro del diario. O sea, hoy día el periodista, nosotros no tenemos un equipo web. El periodista escribe para la web y luego pesca esa nota y le da una vuelta o no le da una vuelta para el diario. Porque además, otro dato interesante es que las suscripciones digitales no se superponen con las de papel. No es la gente que lee el papel la misma que lee digital. La superposición es de un 10%, es bajísima. Son al revés. Nosotros ganamos lectores a través de las suscripciones digitales. O sea, tenemos 12.000 suscriptores papel y tenemos 4.000 suscripciones digitales, que son gente más joven, generalmente. O sea, si uno mira los promedios, es gente más joven la que se nos sumó a través de la suscripción digital. Así que es bien interesante el fenómeno. Nosotros esperamos, esta estrategia se llama Digital First. Y ahora Copesa, como tú bien decías, anunció que en marzo se suma y que también iba a implementar... Parece que lo postergó un año, ¿no? Después salió una noticia que lo habían postergado. Sí, pero bueno, pero igual va a llegar en marzo o después. Año, sí. No sé si a principio o final, pero sí. el próximo año implementan la estrategia Digital First también. Así que yo creo que es como hacia dónde va la cosa. En términos concretos, ¿ustedes tuvieron que reducir personal para aplicar esta...? No, a ver, no me atrevería a decir que es el caso de todos los medios que lo han hecho. En Chile solo lo hemos hecho nosotros hasta ahora, pero la Tercera lo va a hacer y no sé cómo ir a hacer. Y el Mercurio me imagino que también va a ir hacia allá tarde o temprano. Pero nosotros no redujimos personal, fue solo una reconversión. Ya. Porque ya el diario financiero es un diario chiquitito. O Sí, sea, pues ya era un equipo pequeño. Es un claro. diario que tiene un par de secciones, editores, un grupo de periodistas, pero no es un diario que sea enorme, porque como es un diario económico, no fue necesario. Solo que se reconvirtió, se creó como una mesa que le llamamos una mesa de coordinación digital, que la lidera Paula Vargas, y que tiene un equipo, una persona que ve redes sociales, una persona que es editor web, una persona que ve estrategias digitales, pero los reporteros de todo son todos los reporteros del diario. Gracias. Óscar nos va a contar cómo su análisis, cómo ve el mercado de las revistas en general y no necesariamente la situación interna de cosas. Sí, mira, este tema por supuesto que tiene mucha vigencia, tiene mucho interés. Primero que nada, yo diría, hay que ubicarse en el contexto en que se está dando este fenómeno, que ya se ha mencionado y detallado con algunos claros ejemplos. Estamos viviendo una sociedad que enfrenta una gran transformación tecnológica en la forma de comunicarnos, básicamente, que las nuevas tecnologías han permitido facilitar ciertos procesos que están implicando saltarse en general en varias industrias a los intermediarios. El primer ejemplo que tuvimos fue el de la música, donde existían grandes consorcios musicales, grandes sellos como EMI, Sony, etcétera, que quedaron totalmente desfasados cuando se crearon los sistemas que permiten escuchar música desde el celular. Y este aparato es el que está transformando el mundo. Se está haciendo todo. Los bancos cada vez tienen menos visitas presenciales de clientes porque es tan cómodo hacerlo desde la casa o desde la calle. Ahora incluso uno puede hacer una transacción, pagar las cuentas. Obviamente para digamos, el costo que primero lo pagan, digamos, son los cajeros. Las personas que trabajaban en las cajas ya no son tan necesarias o ya no se necesitan tantos cajeros como antes. A todos hemos ido a los supermercados y vemos como cada vez aparecen más cajas automáticas para pagar, donde uno deposita sus cosas y el sistema es perfecto, a veces es más rápido, en fin. Se saltan a un intermediario ahí. Los retails, ya se está viendo en Estados Unidos una cifra impactante de reducción de tiendas, porque también está resultando muy cómodo saltarnos
la tienda y comprar desde la casa, ya sea un refrigerador, un televisor, un colchón, incluso hay gente que compra ropa, que confía que le va a ajustar. Entonces, ese salto del intermediario es lo que también estamos viviendo nosotros en el ámbito del periodismo. Afortunadamente para los periodistas, lo que se están saltando, en este caso los lectores, el público en general, es a los medios, a los consorcios, porque se está democratizando el acceso a la información de manera que uno se crea su propio medio con las nuevas tecnologías. Es posible acceder a los contenidos que a uno más le interesen de manera directa, sin necesidad de estar comprando el diario X o la revista X. Estamos, por lo tanto, todos los medios involucrados en este proceso, afectados por un lado, desafiados por otros, y todos quienes trabajamos en esta industria o quienes aspiran a trabajar en ella, que me imagino que son la mayoría de los periodistas que están estudiando esta profesión, tenemos que saber enfocar este fenómeno para ver cómo nos ubicamos y cómo podemos desarrollar nuestros talentos, nuestros intereses en esto y de qué manera queremos hacerlo. Creo que, como les decía, uno de los fenómenos que genera esto es una cierta, primero que nada, reducción de recursos para hacer las cosas. Lo que decía Rodrigo respecto de los equipos que se podían mandar hacia afuera a reportear, es algo que está cada vez más complicado, porque la publicidad al bajar, digamos, no hace que el medio tenga tantos recursos disponibles para pagar eso. La revista donde yo trabajo tenía corresponsales en todo el mundo, todavía los tiene, pero antes había mucha posibilidad de que los periodistas locales se desplazaran al mundo, haciendo entrevistas. No había ninguna objeción en que la entrevista que te concedían fuera en Londres o fuera en África o fuera en Asia, volaban para allá y para acá. Esos recursos hoy día no existen al grado que permitan hacer ese mismo training. Claro. Entonces, eso empieza a transformar las cosas. También, por otro lado, viene la inquietud natural de quienes están a cargo de las empresas, de cómo se está manejando esto, y el nerviosismo no siempre es buen consejero para tomar buenas decisiones, para enfocar correctamente las cosas. Y me imagino que muchos de ustedes compartirán, más aún con los balances que estamos nosotros contando, esa inquietud respecto de su propio futuro. ¿Cómo no? Si estuviera hoy estudiando yo periodismo me sentiría muy desafiado. Mi enfoque de las cosas que yo podría transmitirles es que ustedes, por un lado, claro, tienen ese desafío que es complicado, pero por otro tienen una fantástica oportunidad. Han sido también afortunados, como generalmente a uno le toca en cada uno de los periodos históricos. Yo, entre paréntesis, me siento afortunado, por ejemplo, por el periodo que a mí me tocó vivir, de haber conocido todo lo que fue un periodo de la historia de Chile caracterizado por una democracia prestigiada, después por una crisis, ¿no es cierto?, que se presenta en la época del 70-73, el ejercicio de la Unidad Popular, digamos, que fue observado con interés en el mundo entero, después la dictadura militar del 73 al 89 y después la recuperación de la democracia y los gobiernos que vinieron, de la concertación primero, de derecha después, de la concertación de nuevo, la derecha después. Es un proceso, yo dentro de todo los cambios, aunque han contenido muchas cosas traumáticas para mucha gente, mucho dolor, haberlo podido vivir como testigo, como periodista, ha sido también un privilegio. Creo que ustedes tienen, digo, la fantástica oportunidad de entrar en una época en que el periodismo está desafiado y está en manos de ustedes, que son los que tienen que crear el periodismo que va a funcionar en este nuevo escenario. Antes, cuando yo estudiaba en la Escuela de Periodismo ya hace bastante tiempo, uno
mientras estudiaba, iba soñando en qué medio quería trabajar. Medio le llamábamos a los 4 diarios, o a las tantas radios, o a los 4 canales de televisión. Ese era el universo, digamos, donde uno podía escoger, soñar y plantearse. Y aspiraba postulando a una práctica a ver si lo dejaban después contratado. Creo que eso ya no existe más. Ese es un sueño que probablemente muy pocos podrán, digamos, tener la aspiración, por ejemplo, de trabajar en el Mercurio y soñar que en el Mercurio lo van a contratar, o en La Tercera y que lo van a contratar, o en Televisión Nacional y que lo van a contratar. Porque estos medios, a la vez desafiados por esta nueva realidad, están reduciendo cada vez más sus plantas periodísticas y todos estos proyectos de dar el salto tecnológico, el salto hacia el periodismo del futuro, en fin, hacia las plataformas digitales, generalmente implica unas plantas periodísticas bastante más reducidas. De manera que, pero a la vez, digo, tienen el espacio abierto para la creación de una serie, aprovechar una serie de medios que ya se están creando, que nacen desde el ámbito digital y que están teniendo bastante éxito, como algunos que ya se también han mencionado acá. Están la posibilidad de que cada uno de ustedes también se transforme en su propio medio, en ofrecer contenidos periodísticos a la gente que por su atractivo resulten una posibilidad de trabajo para ustedes, de desarrollarse en lo que quieren hacer, y va a depender básicamente de la creatividad que ustedes tengan, de la flexibilidad para adaptarse a los cambios, la persistencia para ensayar una y otra vez, porque es difícil que resulte a la primera en ninguna de estas cosas. Hay que ir probando hasta darle el palo al gato, como se dice en Chile, y que les resulte a algunos de estos medios. Está esa posibilidad. La herramienta fundamental, creo yo, que los puede acompañar en esto es el respeto a la verdad y es el respeto a la ética. Dos ramos que, por supuesto, han estudiado o están estudiando ustedes y que son la base de una calidad periodística, de una calidad de información, que eso siempre será necesario. Y si no, la gente no la encuentra disponible en un diario de papel porque se fue a acabar, o en una revista de papel porque se podría acabar, sí la va a encontrar en la web. Y si no es gratuita, va a estar dispuesto a pagar por ella, como también se ha explicado ya acá. Por lo tanto, esperanzas hay, por supuesto, de que una profesión como esta les abra a ustedes la posibilidad de desarrollarse y de acompañar estos cambios, de vivirlos y de hacer el servicio al que estamos llamados los periodistas, el servicio social de informar la verdad para que nuestra sociedad sea cada vez mejor, para que las personas que incurren en conductas ilícitas sean denunciadas y paguen asuman sus responsabilidades. Sigue siendo una profesión muy linda, quiero decir. Ha cambiado el piso, ha cambiado la estructura y es ahí donde están todos ustedes llamados a ser creativos y ustedes deberán estar formando sus propios medios ya. Casi no es necesario, o sea, por supuesto que la formación es indispensable, como digo, para fortalecer estos pilares en los cuales se cimenta un buen periodismo. Pero lo pueden ir ideando desde ya. Es una tarea muy bonita, muy desafiante y que justifica esta vocación que ustedes tienen. Muchas gracias, Óscar. Yo les voy a hacer un par de preguntas y después les vamos a ceder a ustedes la posibilidad de preguntar. En el mercado estadounidense, donde esto ya ha sucedido y hay ciertos estudios al respecto, pareciera ser que en el actual escenario grandes instituciones con marcas muy sólidas como The New York Times o el Washington Post, además Estados Unidos con la cantidad de mercado que tiene, va a encontrar una audiencia dispuesta a pagar para su subsistencia. Y se habla también del efecto Trump, que disparó las suscripciones en esos medios. Sin embargo,
está sucediendo algo que ya se ha detectado, que es la desaparición de una gran cantidad de medios locales que hacían la cobertura de, no sé, por el sistema educacional de Ohio, o que es, por supuesto, tampoco corresponsal extranjero la primera víctima. Aunque estos medios existen y puedan subsistir con los medios de pago, aparentemente se ubican en una audiencia más educada y con disposición de pagar por esos contenidos, pero hacia abajo se va perdiendo el reporteo y también la conexión con la audiencia, que queda a la suerte de todo lo que haya circulando por ahí, verdadero o falso. En Chile, en el actual escenario, se están probando los muros de pago, pero por supuesto que no van a poder mantener una estructura financiera como la que tenían en el pasado. Tú mismo lo señalabas, y probablemente eso se va a hacer con equipos muy pequeños y que puedan ofrecer algo por lo que la gente está dispuesta a pagar, que no es todo, digamos. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad del periodismo de seguir cubriendo temas que son importantes, pero respecto de los cuales la gente probablemente no ve en primera instancia la necesidad de pagar por esos contenidos, como las noticias cotidianas, y áreas que van perdiendo cobertura? Tú mencionabas el traslado de un equipo para cubrir un temporal con 10 personas, pero tampoco los canales están mandando a gente a cubrir la Araucanía o a cubrir temas que son importantes, ni siquiera mandar uno, no los 10. Yo estuve la semana pasada en Araucanía. Es una excepción, es una excepción, pero estuve. Pero en general, digamos, veamos si en un mes más siguen mandando gente. Pero el tema es, estos medios que van a poder subsistir, van a poder cumplir con esa función tradicional de dar una cobertura más allá de lo que permite el financiamiento, por la reducción material de esos equipos periodísticos y por la tercerización de la producción de contenido, y si eso tiene un impacto en la calidad de la democracia que podemos tener, sobre todo cuando vemos la emergencia de populismo y la preocupación por las fake news, que, digamos, así como cualquier periodista con estándares profesionales puede crear un medio, también lo puede crear cualquier persona que desee, digamos, mentir, y es muy fácil, se parecen mucho la mentira y la verdad en el medio digital. A ver, yo creo que es una pregunta clave. Ciertamente yo creo que los medios estamos desafiados, es un desafío, y precisamente por el rol que tienen en la democracia. Había una entrevista, nosotros llevamos el lunes una entrevista en el Diario Financiero al director latinoamericano de la Knight Foundation, y él decía que en estos tiempos los mentirosos están empoderados, porque ya no necesitan a los medios, se comunican directamente con quienes quieren comunicarse, con sus votantes, con sus bases. Entonces él decía, es la época en que los mentirosos están empoderados. Era una cuña súper interesante, porque él después la desplegaba, hacía el análisis, entonces hablaba del fenómeno Trump, Bolsonaro. Efectivamente, yo creo que el rol del periodismo en la democracia es sumamente importante, y por eso, más que nunca, necesitamos medios de calidad, buenos periodistas, y por eso yo creo que lo que decía Óscar es clave, que esta es una profesión que es más válida que nunca y que la necesitamos más que nunca, porque hoy día crear un bot, como le llaman, para difundir mentiras. También me acordé cuando tú decías eso de un estudio que acaba de salir del MIT, que es de 2 profesores que para el 2013, a raíz de las bombas que pusieron en la maratón, estuvieron escondidos como una semana porque iban leyendo noticias y creían que había una guerra nuclear afuera, y en realidad no había, pero eran puras fake news que estaban leyendo en el celular. Entonces, cuando salieron y se dieron cuenta que ellos, profesores, investigadores del MIT, habían caído en eso, decidieron hacer una investigación que la publicaron hace poco, y que bueno, los resultados
han salido, pero básicamente son que las fake news se difunden mucho más rápido que las noticias, son 1500 veces más tuiteadas que una noticia de verdad, tienen un tiempo, no recuerdo exacto, pero se demoran en difundirse 6 veces menos que una noticia real, o sea, es bien efectiva, digamos. Son bien efectivas, sí. y como que a la gente le cae muy fácil en eso, entonces, y todos caemos, la verdad es que, entonces, yo creo que es un desafío súper grande, que debiera darse, o sea, yo creo que va por el lado de que los medios encuentren un modelo de negocio con el cual puedan financiarse, porque si no, eso es, o sea, yo creo que estamos justo en una etapa crítica, en un punto de inflexión, en que por primera vez estamos viendo como algunas luces, que no significa que sean la panacea, que sean la solución, pero que estamos justo en este punto de inflexión en que estamos viendo algunas alternativas. Pero efectivamente hay un desafío en el tema local. Efectivamente yo creo que ahí va a haber, y ahí voy a tirarle la pelota a Rodrigo, yo creo que, por ejemplo, eso es una justificación muy importante para tener un canal público, por ejemplo. Así que. Gracias. Vamos, Rodrigo. recojo el guante. Yo no sé si hay posibilidad de que los alumnos se cambien de carrera, porque es tan triste el panorama, pero no, es una broma. Yo creo que el periodismo es una profesión maravillosa. Es una broma de Halloween. Claro, maravillosa. Y que, como decía Óscar, representa hoy día un desafío gigantesco para poder adaptarse a una realidad que ha tenido un cambio, como decía hace un rato, vertiginoso. Sin embargo, si uno va analizando los diversos factores, se da cuenta que el periodismo, y en particular el buen periodismo, es siempre necesario para toda sociedad. Cuando proliferan las noticias falsas, yo creo que entregarle a la ciudadanía la posibilidad de acceder a contenidos de calidad, a buenos reportajes. Me dio mucha alegría cuando hace algunos días Informe Especial ganó el Copihue de Oro, porque es un programa que es como un chiche del canal público, porque es un programa muy costoso de hacer. Un reportaje cuesta varios millones de pesos, que además tiene que competir contra una teleserie en un horario prime, una teleserie que además es muy exitosa. Por tanto, tratar de penetrar en una audiencia que hoy día está cautivada por las teleseries turcas, por producciones dramáticas, por programas de entretención, es muy difícil además encontrar espacios para que el buen periodismo se pueda desarrollar, para tener y contar con buenos programas de conversación, con un debate que tenga altura de miras. Hoy día esos programas están confinados al domingo en la mañana, en un horario donde uno está preocupado, los que tenemos hijos, de andar vistiéndose rápido, bañándose rápido para ir a dar una vuelta a la plaza, etcétera. Cuando hace algún tiempo había un programa, un día domingo, Tolerancia Cero, que aportaba mucho al debate, que generaba agenda, que se hacía cargo de los temas importantes del país. Sin embargo, si uno quiere seguir marcando presencia, en particular en las regiones, TVN es el único canal que tiene 10 centros regionales distribuidos a lo largo del país, que hoy día son tremendamente valorados por la gente, en particular que vive fuera de Santiago. Se vean reflejados en los noticieros regionales y entregarle contenidos que le hagan sentido a la gente que vive ahí, que tiene problemas distintos, que no sufren con el Transantiago, que no sufren con los cortes de luz, como nos pasa a nosotros, que transformamos todo lo que pasa en la capital en una noticia de alcance nacional y que provoca mucha risa en regiones, porque dicen: acá enfrentamos vientos mucho más fuertes que en Santiago, allá se les cae un árbol con una ráfaga, acá estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Y cómo nosotros podemos mantener los niveles de cobertura, y para hacer un buen periodismo yo creo que también representa un desafío en términos de ser súper creativo para poder seguir visitando lugares, como se haciendo entrevistas de personajes que están en el extranjero o en otras locaciones donde antes viajar era una cuestión de cada día, era cosa de tener el pasaporte listo para viajar. Hoy día tiene que ocurrir algo pero extraordinario para movilizar equipos fuera de Chile. Una elección en un país que es muy relevante para Chile en términos de las relaciones políticas y comerciales, una gran catástrofe, pero son casos muy aislados. Hoy día las agencias noticiosas nos entregan contenidos de manera casi instantánea que uno puede ir poniendo en pantalla. El desafío yo creo que es, y ahí está la pega del periodista, tener la capacidad de darle un contexto a todas esas imágenes, a todas esas informaciones, a todas esas cuñas que nos llegan a través del satélite, hoy día de Internet, para que la gente en su casa
pueda formarse una idea de lo que realmente está pasando, que pueda interpretar esa noticia con los elementos que le podamos ir suministrando al público. Yo creo que es una época de cambio, esto yo creo que va a seguir profundizándose y representa, como hemos dicho, un tremendo desafío de cómo uno va adaptándose a esto. Han cambiado los soportes tecnológicos, han cambiado la forma también de armar las coberturas. Hoy día se puede hacer una transmisión en Facebook Live con los celulares, no se necesita un camarógrafo. Hoy día los periodistas, y muchos ya lo hacen, viajan a lugares solos, reportean con el celular. Hay programas donde se pueden, incluso yo no tenía idea, la semana pasada en Temuco me contaba un realizador que andaba junto conmigo, que hay programas que permiten editar las imágenes en el celular. O sea, uno puede en la práctica hacer una nota periodística con el celular. Yo no tenía idea, él está bastante más instruido que yo. Pero hoy día las herramientas están a disposición, tanto la tecnología, la información, pero el rol del periodista, creo yo, hasta aquí no se ha podido sustituir con ninguna máquina ni con ningún bot, como se le llama ahora a todas estas cosas que proliferan. Y yo creo que eso es el desafío de esta profesión, que es, creo yo, hoy día además, en una época de tanta crispación política, de tanta descalificación entre las instituciones, tanta falta de credibilidad, yo creo que hoy día el buen periodismo, sobre todo en Chile, es más importante que nunca, y eso es lo que nos debe mover y comprometernos con nuestra profesión. Gracias. Óscar. Yo agregaría que los años universitarios suelen coincidir con las edades más creativas de la gente, en que tiene más energía, en que tiene una mirada más fresca y abierta. Por lo tanto, no sé si existe en esta universidad, pero me imagino yo que sería muy bonito que existiera una cátedra de creatividad de futuros medios. En el fondo, poner a todos a pensar en cuáles son los medios que se imaginan ellos que podrían existir, qué servicios se podrían entregar periodísticos hoy día al público. Es decir, que cada alumno, no sé, proponga 3, 4 modelos de negocios propios. Es decir, yo, por ejemplo, vamos a hacer un equipo de gente, una agencia, que sea una buena seleccionadora de contenidos de calidad del mundo entero, de todos los medios que existen y que están disponibles, pero que nadie como público tiene el tiempo para encontrarlos, para llegar a esa calidad de información. Entonces, es decir, ser un buen selector, claro, de estas informaciones, ya sea para el mundo científico, ya sea para el mundo, no sé, de los agricultores, para el mundo de los que les gusta la literatura, para los que les gusta el cine. Ahí 4, 5 estudiantes de acá podrían tener formada ya su propia agencia, estar ya redactando cuáles serían los contenidos, dónde los estarían sacando, ¿me entiendes? Ensayando esa selección de contenidos, que sería un servicio utilísimo para la gente que tiene determinados intereses. Yo diría que eso, por un lado, creo que aquí puede haber una incubadora de proyectos que, por un lado, levante el ánimo ante este ambiente medio tristón, que yo les pido que no se contagien con ese ambiente que en general a los que están enfrentando la realidad de hoy del periodismo es inevitable vivirla, pero ustedes están, como dije antes, en el desafío de crear el nuevo, o sea, no más quejas, sino que esa creatividad pónganla al servicio de su propio futuro y del propio aporte que ustedes van a tener que hacer a futuro en esa incubadora de proyectos, por un lado. Y no olvidar nunca, y ahí por supuesto que lo tiene esta escuela, es la formación ética. Esa es fundamental para que tengan éxito y para que sea de calidad el servicio que ustedes tengan que ofrecer a futuro, porque es lo que está más debilitado en el mundo de hoy. Se ha relajado los estándares éticos en muchas profesiones, no solo en el periodismo. A nivel de los médicos, a nivel de los psicólogos, a nivel de los industriales, a nivel de los abogados. Y esa es... Militares y carabineros. Y para decir todas las instituciones, carabineros, desde luego, los políticos. Pero eso es lo que puede sostener a una sociedad sana, digamos,
el que se propicie, el que se fomente las conductas éticas en la población. Desde luego, un periodista que está trabajando con información, saber tener códigos muy claros, digamos, de cómo se puede obtener información. Es lícito, por ejemplo, en esta sociedad donde es tan fácil grabar, ¿es lícito estar grabando conversaciones sin avisarle a las personas que se está grabando información? Eso es dato crucial, un debate propio de una escuela de periodismo. Porque hoy día yo me he encontrado ya con muchas personas que los debates los alimentan con la grabación. Y te dicen, mira, yo peleé con tal persona y me dijo tal cosa, ¡pum!, te muestro acá. Y yo digo, esto para mí es totalmente nuevo, muy dudoso de que se pueda usar. Desde luego es ilegal todavía. Es verdad que hoy día es tan fácil que lo está usando mucha gente. Incluso hay tribunales que ya los están aceptando como prueba. Pero les advierto que la ley no se ha cambiado. Sigue siendo ilegal grabar. Por algo, cuando uno llama por teléfono al banco, dice esta conversación podría ser grabada. Es lo que por lo menos uno tendría que aprender a decirle a la persona que está entrevistando, esta conversación podría ser grabada, o esta conversación la puedo grabar con su permiso o no. Ese estándar, por ejemplo, siendo fundamental, no siempre se está cumpliendo. Y eso deteriora la calidad de los oficios. Entonces yo subrayo en esas dos cosas muy puntuales que creo que si yo estudiara periodismo las agradecería. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer preguntas? Allá hay varios. ¿Quién me ayuda? Porque no veo mucho desde aquí con la luz. Él y allá arriba, ¿no? Ya. Sí. Chiquillas, también pregunten ustedes, ¿ah? No le dejen el micrófono. Sí. Ya. Sí. Rútenlo por ahí. Hola, buenas. Sí. Esta pregunta va dirigida en sí a Rodrigo Cid. Quería hablar en una situación más específica del periodismo, en especial la situación que está viviendo hoy el canal de TVN. Se ha dicho que a pesar también, aparte del problema de las nuevas plataformas, también hay una reorganización que todavía no se finaliza, tanto a contrataciones de alto perfil y también, en palabras de Francisco Rego, una mala gestión respecto a los planes salariales y de inversión. Ante esto, según usted, el canal está teniendo, en base a las reuniones de sindicales, tanto de directorio, nuevas vías de estrategia que puedan solucionar esto y no limite al canal a reducir tanto los costos, no lo limite a ciertos temas y que pueda funcionar normalmente, como por ejemplo en la situación del Diario Financiero, que logró una salida a su problema. Gracias por la pregunta. Sin duda que las organizaciones sindicales, en particular aquellas que representan a periodistas en su mayoría, estamos muy preocupados de la situación que está viviendo el canal público. Primero porque creemos que el canal público es un medio de comunicación necesario para el país. Yo creo que su existencia, para mí, en lo personal y para muchos, está más que justificada. El tema es cómo nosotros podemos encarar los cambios profundos en la industria y además cómo se pueden corregir las malas decisiones que nos llevaron al lugar en que estamos. Porque si hoy día estamos en el último lugar de sintonía, también es porque se tomaron malas y equivocadas determinaciones en su momento. Nosotros como sindicato hemos planteado que trabajar en TVN también tiene que representar un compromiso con el país. Y en ese sentido yo creo que no es el medio de comunicación para que ciertos ejecutivos o ciertos rostros o conductores de noticias incluso vengan a forrarse, como se dice en términos bastante coloquiales. Yo creo que me parece que, ya que estamos hablando de la ética, se podría pensar también en que ningún gerente de TVN, consciente de la situación actual, debería ganar un sueldo que sea mayor al del presidente de la República, que es un parámetro objetivo por ser el funcionario público de mayor rango que existe en la nación. Nosotros como sindicato lo hemos planteado, nosotros creemos que la solución a los problemas de TVN no pasa solamente por despedir a 200 o a 300 trabajadores, porque en la última ronda de despidos que hubo hace menos de un mes, despidieron, por ejemplo, a una maquilladora que tenía un sueldo de 300.000 pesos, que lleva 20 años en el canal. Y si a mí me dicen que con eso se va a arreglar el problema de TVN, yo estoy seguro de que no. Mientras se sigan manteniendo sueldos de hasta 18 millones de pesos, con indemnizaciones
que son a todo evento, que además no dicen relación con la situación actual. Yo creo que hay que tomarse en serio esto y que todo plan que sea para sacar adelante el canal y para que pueda cumplir su rol, además de canal público, en el sentido que tiene que ser un medio de comunicación influyente y que aporte a la sociedad chilena, que aporte al debate, tiene que hacerse un plan serio que pasa además por diversificar ingresos, por crear nuevos negocios. Óscar lo ha dicho, TVN también está trabajando en subarrendar parte de sus instalaciones, tiene un convenio con Fox para generar un ingreso distinto a la publicidad, que la publicidad es además un ingreso que entra y que con la misma facilidad sale, porque Falabella, por ejemplo, dice, no, pero hoy día el que está marcando más es Mega, voy a poner plata ahí. Bueno, es el mismo dueño, Betia es lo mismo, pero bueno, o voy a poner plata en televisión. Por tanto, tener otro negocio que te permita financiar además contenidos que son súper necesarios. Yo creo que la televisión en general tiene una tremenda deuda con públicos como, por ejemplo, el público infantil. Hoy día encontrar dibujos animados, encontrar programación cultural, educativa de calidad en televisión abierta es prácticamente imposible. Programas de reportaje se hacen pasar como contenidos culturales cuando en realidad es una cosa media cuchufleteada. ¿Por qué no están así? Entonces yo creo que todo eso implica una serie de desafíos que además tienen que ser financiados en forma responsable. Siempre se pone el ejemplo de la BBC como el gran paradigma de una televisión pública que es orgullo y que todo el mundo quisiera tener. Pero lo que no siempre se dice es que contar con la BBC es estar dispuesto a desembolsar una cantidad de plata que no es menor, incluso por acceder a los contenidos en Internet de la BBC también hay que pagar. Y los británicos pagan porque además para ellos la BBC es como un emblema de su país, de su nación. Me gustaría creer que los chilenos también estamos orgullosos de contar con un canal público y que estamos de alguna manera dispuestos a contribuir a su financiamiento, ya sea por la vía de la glosa presupuestaria, ya sea por la vía del impuesto, a la compra de los televisores, no sé, habrá que ver un mecanismo, pero lo que está claro además es que yo creo que llegó el momento de revisar en serio si TVN, por su condición de canal público, tiene que seguir compitiendo y con las mismas exigencias y más exigencias todavía que el resto de los canales de televisión abierta. Yo creo que hay que sincerar la discusión. El modelo de TVN fue exitoso durante casi 25 años, pero hoy día si está en esta profunda crisis tampoco es casualidad. Los tiempos han cambiado y yo creo que también es necesario mirar cómo se financia el canal público, porque, insisto, creo que su existencia para mí está por lo menos más que justificada. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Mi pregunta es para Magdalena. No me quedó muy claro a lo que se refería con el Digital First. No sé si es que lo puede explicar de nuevo. Sí. Digital First es el nombre de la estrategia que nosotros adoptamos, que se empezó a estudiar hace como 4 años en el diario financiero y que la implementamos en junio del año pasado. Y consiste en hacer un cambio de estructura radical en el diario, pensando en que todo lo digital va a ir primero, por eso es Digital First. Por ejemplo, para poner ejemplos concretos, si nosotros tenemos un golpe, lo tiramos en digital, no lo guardamos en papel para el día siguiente. Si pasa una noticia, nosotros, por ejemplo, otro ejemplo, nosotros cerramos el diario a las 8, a más tardar, por tema de imprenta. ¿Qué pasa si hay una gran noticia a las 9 de la noche? Antiguamente, ¿qué se hacía? Y se sigue haciendo hoy día en el Mercurio, en La Tercera, separaban las prensas, la imprenta, y se imprimía esa nueva noticia, se incluía en la portada o en y se despachaba el diario. Hoy día en Diario Financiero nosotros no hacemos eso. Si hay una noticia a las 9 de la noche, se tira digital. Y no se incluye en el papel, pero lo que sí se hace, se tira digital, pero nosotros tenemos una serie de productos además digitales que me encantaría invitarlos a que se suscriban, porque esos sí que son gratuitos. Hemos creado comunidades digitales, entonces tenemos un producto que se llama DF Pensiones, obviamente todas en el ámbito financiero económico que es el de nuestro diario, DF Pensiones, que va a una página a la semana en el diario, pero tiene una comunidad digital con noticias todos los días, con columnistas, con auspiciadores bastantes, con foros, con programas de formación ejecutiva, etc. Tenemos DF Salud, tenemos DF Tributario, ahora lanzamos hace 2 semanas uno que se llama Transformación Digital, y en el diario de hoy, si ven la portada de hoy día, viene 6 empresas contando qué están haciendo en materia de transformación digital. Tenemos también
newsletters que se pueden suscribir de forma gratuita, que es un resumen del Financial Times. Tenemos uno también que es un resumen de las noticias a las 6 de la mañana. Entonces, aquí iba con la pregunta, si tenemos una noticia importante a las 9 de la noche, las incluimos en todo eso, de alguna manera en alguna de esas plataformas. Entonces, tenemos una plataforma, por ejemplo, alertas WhatsApp, que a ti te llega, tratamos de mandar 3 a la semana, no más, que tú estás suscrito a esta alerta WhatsApp y te llega a tu WhatsApp, acaba de renunciar el ministro, no sé, imagínense que renuncia ya por el tema de la Araucanía, ministro del Interior, pongamos, claro. Acaba de renunciar el ministro del Interior y te llega a los segundos que se produjo esa noticia una alerta a tu WhatsApp. Tratamos de que no sean más de 3 a la semana, cosa de que realmente sean para cosas importantes. Eso es gratuito, uno se tiene que suscribir nomás. Entonces tenemos un montón de temas digitales en los cuales podemos incluir esa noticia y que no implican parar la imprenta, porque nosotros consideramos que lo digital está primero. Lo mismo corre, por ejemplo, para los textos escritos por los periodistas. Nosotros tenemos un periodista en La Moneda que se llama Rodolfo Carrasco y Rodolfo está escribiendo todo para digital. Y luego, en la pauta de las 12, evaluamos si esa noticia vale la pena llevarla en el papel. Si vale la pena, si la profundizamos, si le damos una vuelta por otra mirada o incluso si llevamos la misma, porque nuestros lectores digitales no son los mismos que lectores de papel. Entonces, de repente también hemos evaluado que si ¿sabes qué? La noticia está redondita, va igual. Y además porque queremos que Rodolfo, por ejemplo, se dedique a otra cosa en lo que resta del día. Entonces, nuestra prioridad está en lo digital. Hace como un mes, el director del New York Times anunció que no se queda nunca más a cerrar las portadas del diario. Y lo hizo, y a mí me parece que es un ejemplo súper claro, lo hizo para mandar una señal. Y la señal es que lo digital es primero, porque es la misma estrategia, digital first. Entonces, él llega a las 8 de la mañana al diario, se va a las 5. Y la portada la cierra a su segundo, en el cual él confía, obviamente él está desde su casa mirando que esté todo bien, que esté todo en orden, pero la prioridad está en lo digital. Entonces, esa es un poquito la lógica, que la prioridad está en lo digital y que queremos migrar hacia allá. Obviamente, nosotros no tenemos ningún plan de dejar el papel. Nosotros creemos que son absolutamente complementarios, que, como les decía, van a distintos públicos, así que son dos cosas que conversan y que queremos mantener. Sí, yo le puedo preguntar algo. ¿Sí? En cuanto a los ingresos del DF, ¿cómo se equilibra entre el papel y lo digital? Un 66% de los ingresos viene de papel, un 17% digital y un 17% presencial, que le llamamos nosotros. Nosotros tenemos DF Conferencias, que son formaciones ejecutivas, y también tenemos eventos como el Bazar ED, que generan mucho ingreso, Casa FOA. Tenemos varios ingresos de las revistas, la revista Capital y la revista ED, porque el grupo DF tiene 3 medios, la revista ED, la revista Capital y Diario Financiero. Entonces tenemos por el lado presencial, que son formación ejecutiva y eventos, hay un 17% digital y un 66% papel. Pero lo interesante es que el único que viene creciendo es digital. Sí, bueno, en el caso de TVN, hace 5 años la publicidad representaba el 95% de los ingresos del canal. Hoy día la publicidad en la pantalla representa el 65% de los ingresos y el otro 35% se da por nuevas plataformas, por el canal de noticias en el cable, por la plataforma web, por negocios de la red de televisión digital, etcétera. Te da cuenta también de cómo ha ido cambiando todo esto, en el fondo, cómo ha cambiado el modo de negocio. Porque tú sumas los dos 17% más o menos, o sea, casi estás llegando a un 40% que no es el papel. Sí, también vi una la industria lo manejan mejor. ¿Ustedes sienten que hay una comprensión de parte de las personas que tienen que tomar decisiones, que no son periodistas, sino que son gerentes, ingenieros, etcétera, de entender de que no todo se puede reducir a bajar costos a costas de la calidad? Porque obviamente es como la manera fácil, como bajo costo o con alguien o algo más barato. Pero en periodismo la ecuación no es tan simple. ¿Creen que esa reflexión se está dando? Sobre ese tema, que es muy importante,
Yo creo que se dan todo tipo de experiencias, dependiendo de cada medio, de cada gerente, de cada director de medio, pero yo diría que en general se aprecia que ha habido poca reflexión al respecto, poco respeto ahí por los principios básicos en los que se debe sustentar un buen periodismo, y eso es lo que se traduce en la práctica en algo que todos ustedes habrán visto, que es una mercantilización creciente de los contenidos de los medios. Se está filtrando por distintos lados y cada vez en forma más acentuada la presión de marcas comerciales por ocupar espacios que deberían ser del periodismo. Es legítimo hasta cierto punto y cuando es transparente. Es ilegítimo cuando es confuso, cuando no está claro la diferenciación de contenido comercial a contenido periodístico hacia un lector. Ahí no hay medio que se exceptúe, son prácticas que se dan en medios escritos, medios audiovisuales, radios, diarios, canales de televisión, revistas. Entonces, es el punto más crítico de lo que se está viviendo, porque se ha ido corriendo la frontera y, como digo, el perjudicado en esto es el lector, que lo confunden cada vez más sobre si lo que está leyendo es un artículo pagado o es un artículo que surgió de un interés periodístico para aclarar una verdad de algo relevante y no de algo sin valor, más que para la persona que hace una empresa, que tiene una empresa detrás de eso. Esa, te diría yo, es lo que podría decir sobre ese tema. Yo solo voy a agregar que yo creo que es una muy buena pregunta porque la verdad es que nos está costando mucho explicar el rol del periodismo y no solo con los gerentes. A nosotros nos pasa en el diario financiero que nos cuesta explicarlo hacia los gerentes dentro, o sea, hacia adentro, a los gerentes del diario, hacia afuera. Nosotros vendemos el diario mucho a empresas, entonces nos cuesta mucho explicarle a las empresas que es importante que la gente lea el diario. Y además hacia nuestros lectores. Entonces estamos como en estamos tratando hemos implementado una política de transparencia, por llamarlo de alguna manera, en tratar de explicar y muchas veces dentro de la misma nota por qué hicimos esa nota. Porque mucha gente cree como la teoría del complot, que los periodistas que llamaron, entonces que hicieron esa nota porque tienen alguna... Entonces nosotros a veces ponemos en las notas, nos preguntamos en la sala de redacción por qué están sucediendo estos hechos aislados, si tienen algo en común, y fuimos a preguntarle a expertos si esto tiene alguna razón. Y estamos tratando de explicar dentro de las mismas notas por qué hacemos las cosas. Ahora, nosotros hace 2 semanas sacamos un especial a raíz de los 30 años del diario financiero, y era un especial de 170 páginas, bien grandote, y en cada reportaje le pusimos una wincha arriba explicando por qué hicimos ese reportaje, tratando de transparentar con nuestros lectores por qué hacemos lo que hacemos, que es algo que yo creo que estamos súper en deuda, así como el periodismo en general, que la gente a veces no entiende por qué uno hace una nota, por qué está escribiendo sobre este tema, si hay algún interés detrás. Entonces yo creo que ahí hay una deuda y un desafío. Para responder la pregunta, se la puedo responder con una anécdota. Hace algunos años, cuando recién estaba estallando el conflicto en Siria, que ya ha dejado millones de muertos, una crisis humanitaria gigantesca, el entonces director de prensa en TVN, con un corresponsal o reportero que iba habitualmente a zonas de conflicto, dicen: tenemos que ir a Siria porque tenemos que acercarle a los chilenos qué es lo que está pasando allá con una mirada de un chileno. No es lo mismo que me lleguen las imágenes de satélite, que nosotros podamos ir, reportear, conocer las causas, conocer el drama que se está viviendo. Tenemos que ir nosotros con un equipo de TVN a Siria. Pero esto implicaba además todo un riesgo en la operación, una logística que no era fácil. Ir a Siria no es sencillo en las condiciones actuales, menos cuando estaba comenzando esto. Entonces, el director ejecutivo de la época dice: pero, a ver, las compañías de seguros no los van a asegurar ustedes. Nadie va a asegurar a un periodista que vaya a Siria ahora. Es una guerra, una zona de conflicto. Es altamente peligroso. ¿En realidad ustedes consideran que es necesario que mandemos un equipo de TVN a Siria? Y el director de prensa y el periodista se miraron: pero por supuesto que sí. Entonces te da una diferencia en cuanto a la mirada que tiene el ejecutivo, que vela por el tema de los seguros, por que el viaje es caro, por la demanda, que después van a venir las querellas si pasa algo,
pero de parte de los periodistas viene el interés de atender una necesidad de mantener a la población debidamente informada y con la mirada que uno le puede aportar a un conflicto que es foráneo, que está en otra parte, pero que de alguna manera también va a impactar a Chile. Después llegaron refugiados a nuestro país, siguen llegando algunos. Por tanto, te das cuenta de que no siempre la plana gerencial con el periodista están en la misma sintonía. Yo creo que eso también representa un desafío de que nos puedan entender, porque nosotros muchas veces los periodistas manejamos un lenguaje que alguien que se desempeña en otro ámbito no lo comprende del todo. Cortito antes de cerrar, ¿cuáles dirían ustedes que son las herramientas que deben manejar los periodistas para enfrentar con éxito los nuevos desafíos? En televisión se viene la televisión digital, tenemos las plataformas digitales en todo. ¿Qué le recomendarían a nuestros estudiantes en qué capacitarse, qué fortalecer? La caja de herramientas básicas. No hay profesor que respondan ustedes. No, yo, bueno, básicamente de lo que hemos podido analizar en esta muy interesante conversación, yo creo que hoy día, si bien todo esto está cambiando, probablemente la televisión de antes no va a volver, en lo que respecta a la tele, pero esto también puede representar una oportunidad. Hoy día lo importante es que se pueda dotar a los estudiantes de periodismo de las herramientas para poder enfrentar estos desafíos en términos de acceso a la tecnología, de considerar además que hoy día Internet es como una gigantesca biblioteca donde el contenido que uno pueda imaginar lo va a encontrar. Pero el tema es también dotarlos de herramientas para que aprendan a discriminar entre las fuentes que son válidas, aquellas que son dudosas. Óscar lo decía, hay un tremendo desafío en términos de la formación ética, valórica de los estudiantes. Hoy día tenemos una puerta abierta que antes había que buscar en una biblioteca, en una enciclopedia, hoy día está todo a la mano. Pero así como está todo a la mano también implica un riesgo y una tremenda responsabilidad de contar con los medios necesarios para poder discriminar, para saber qué es aquello que nos da una buena base para hacer nuestra pega. Por tanto, yo creo que pasa por eso, por estar súper atento, por no creerse de buenas a primeras todo lo que se dice, por tratar de consultar y rechequear la información. Antes, bueno, Óscar también, además de igual, uno salía antes con la libreta y el lápiz, era como lo básico para salir a reportear. Hoy día todo está en el celular, pero no hay que perder esa suerte de desconfianza, de no creer tampoco en las primeras versiones. Lo hemos visto con lo que pasó en la Araucanía. Yo me preguntaba, pero ¿cómo todavía las autoridades le siguen creyendo de buenas a primeras a los carabineros cuando sabemos que tienen ya un historial de entregar versiones falsas, donde también los periodistas y los medios de comunicación hemos caído en eso, hemos pisado el palito de entregar ese parte policial como una verdad absoluta? Yo creo que hoy día la mirada también tiene que estar puesta en ser más desconfiado también. Hay mucha información y eso implica una mayor responsabilidad para chequear que nos estén diciendo la verdad, para que nosotros podamos a la gente decirles la verdad. Yo suscribo 100% lo que dice Rodrigo. Yo creo que hay que tener una mirada crítica sumamente grande y solo quisiera agregar que efectivamente hay herramientas que hay que manejar, que son las herramientas digitales, visualización de datos, saber. Pero lo que nosotros echamos mucho de menos en el diario a veces es como la capacidad de contar historias. La capacidad de, porque está en el mar de información, como decía Rodrigo hoy día, y de datos, que entonces hay que chequear cuáles son verdaderos, cuáles son falsos, pero la capacidad de echarse un poquito para atrás y ver el bosque. O sea, entender cómo funcionan las cosas, cómo se relacionan, y eso, transformarlo en una historia que al lector le haga sentido. Yo creo que ahí hay como un trabajo que justifica un montón el rol del periodismo, porque la gente recibe un bombardeo de información y todavía necesita que se la jerarquicen, que se la ordenen, que le digan esto es importante. Y yo también creo que vale o sea, que es muy importante la formación pública, en políticas públicas, en entender cómo funcionan las instituciones, en entender cómo funciona el país y tratar de ser un aporte y entrar en entender esa discusión que se da. Una última cosa que me gustaría decirles es que creo que también se puede hacer un aporte súper importante desde el punto de vista de ustedes como futuros profesionales, es en evitar el conformismo en el cómo funcionan las cosas. Los medios muchas veces se dejan llevar
por lo que le está resultando en rating, en ventas, qué sé yo, y démosle, y se empieza a caer en unos absurdos, unas portadas de diarios que son francamente ridículas, porque eso es lo que vende. Un periodista tiene el deber de oponerse a ese tipo de prácticas, por lo menos con su opinión dentro del medio, en lugar de decir, ah, qué bonito que nos fue bien con esta portada, mañana busquemos otra más ridícula todavía, a ver si vendemos más. Un periodista serio debe oponerse y debe, como digo, manifestar por lo menos su opinión. No estamos de acuerdo, no es nuestro deber es entregar además contenidos que valgan la pena, que sean relevantes para una sociedad y no un circo para entretener a la gente. Ahí hay un deber que cada periodista que logra hacerlo en la reunión de pauta que le toque participar, por ejemplo, es un aporte y va a ser al final más respetado y va a ser un profesional más valorado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos jugando a las camitas calientes porque ahora viene otro evento acá. Les agradezco por venir y me voy muy sorprendida de que la caja de herramientas que nos sugieren nuestros invitados es básicamente la vieja herramienta del periodismo. Integridad, honestidad, perseverancia, pensamiento crítico, y es lo que esperamos darles en estos 4 años. Gracias. Gracias a todos.